Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desgranar un marco macroeconómico de primer nivel, un auténtico manual táctico diseñado para inversores institucionales y profesionales que gestionan capital real a través de las distintas fases del ciclo. A ver, en este nivel no nos la jugamos con intuiciones ni con esperanzas. Aquí gestionamos el riesgo mediante reglas estrictas e indicadores adelantadas que han demostrado funcionar durante décadas. Nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 5 puntos. Primero, anticipar el ciclo económico. Segundo, el desfase de los mercados. Después entraremos de lleno en reglas tácticas tanto para renta variable como para tipos. Y terminaremos con la protección de carteras frente a la estanflación. Vamos a ello. Empezamos con la primera sección, anticipando el ciclo económico. Porque, seamos sinceros, anticipar el inicio de una recesión es literalmente el objetivo número uno de cualquier gestor macro, ya que llegar tarde a esa contracción liquida los activos de riesgo. Fijaos, toda la arquitectura de este sistema de anticipación se apoya en dos grandes pilares, el PMI manufacturero del ISM y los inicios de construcción de viviendas. ¿Por qué estos dos? Pues porque el sector manufacturero, al ser tan inmensamente volátil, actúa como un motor que termina arrastrando al sector servicios. Y por otro lado, la construcción de viviendas es hipersensible a los tipos de interés. Cuando ves que ambos se hunden a la vez, bueno, es la señal definitiva de que la fiesta ha terminado. Dentro del ISM manufacturero hay un número absolutamente crítico, el 45. Históricamente, si el indicador baila entre 45 y 50, suele ser una simple corrección de mitad de ciclo. Pero ojo, si cae y se mantiene por debajo de 45, ya no es un aviso, es una confirmación casi matemática de recesión. Lo vimos en 2001 con las .com, en la gran crisis de 2008 y otra vez en 2020. Es una frontera que el capital inteligente jamás ignora. Y el segundo detonante lo tenemos en el sector de la construcción. Si los inicios de viviendas caen por debajo del 1.100.000 en tasa anualizada, preparados, porque la contracción económica suele ser inminente. El mercado inmobiliario es nuestro canario en la mina para medir la liquidez de los bancos, así que perder este nivel avisa de grandes colapsos del crédito. Ahora, a la hora de operar hay que ser bastante contraintuitivos. ¿Cuándo abrimos posiciones largas? No lo hacemos cuando los titulares son fantásticos, sino cuando el ISM es objetivamente pésimo, muy por debajo de 50, pero empezamos a ver que la tendencia de los últimos 3 meses mejora. Buscamos esa inflexión. Ejecutamos basándonos en esa mejora de la tendencia, anticipándonos al rebote macro mucho antes de que los datos absolutos luzcan bien. Pasamos a la sección 2, el desfase de los mercados. Y aquí es donde nos damos de bruces con la cruda realidad operativa. Veréis, hay una tensión constante. Los datos económicos te cuentan lo que pasó ayer, miran por el retrovisor. Sin embargo, el mercado es una máquina espectacular de descontar el futuro. Si solo te fías del dato duro del PIB o del desempleo, vas a entrar tardísimo al mercado y te vas a perder el tramo más explosivo de rentabilidad. Para que os hagáis una idea del desfase, históricamente el S&P 500 suele tocar fondo unos 2 meses antes de que el ISM marque su peor registro. Nos pasó exactamente esto en marzo de 2009. En medio de un pánico absoluto y con la economía destruyendo empleo, la bolsa ya estaba haciendo suelo y descontando en la futura inyección de liquidez. Por eso mismo, el dato macro hay que cruzarlo siempre con indicadores puros de mercado para clavar las entradas. Hablamos de vigilar la curva de tipos, sobre todo cuando se invierte, observar la acción del precio pura y dura y exigir confluencia entre varios indicadores. Superponer estas señales es lo que verdaderamente separa a un gestor institucional de alguien que simplemente está adivinando. Vamos a la sección 3, reglas tácticas para la renta variable. Veamos cómo jugar nuestras cartas en bolsa guiándonos por los bancos centrales. Si superponemos las acciones a los ciclos de la Fed, hay patrones muy consistentes. El S&P 500 se suele pegar un trompazo o al menos sufre mucha volatilidad tras la primera subida de tipos. Es lógico, el coste del capital se ajusta. Pero curiosamente, cuando nos acercamos a la última subida, la bolsa suele dispararse. Eso sí, tened en cuenta que para que la renta variable rebote fuerte en una recesión, antes ha tenido que purgar y caer de forma masiva. Sin capitulación previa, olvidaos del rebote. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón para cualquier fondo en pleno ciclo de recortes. ¿Cuál es estadísticamente el momento exacto y óptimo para entrar con todo y maximizar las ganancias? Pues la evidencia es súper clara. No es en el primer recorte, porque ahí normalmente hay pánico y desapalancamiento. El mejor punto de entrada, el que te da la mejor asimetría, es en la reunión de la Fed inmediatamente posterior al último recorte. Para entonces, la liquidez ya está fluyendo, el pánico ha pasado y el binomio rentabilidad-riesgo es inmejorable. Pasamos a la sección 4, reglas tácticas para los tipos. Cambiamos las acciones por la renta fija y la gestión de bonos del tesoro.
Entender el riesgo de duración es vital. Las verdaderas sangrías en renta fija, como el colapso tremendo que nos comimos en 2022 por la inflación, ocurren casi exclusivamente cuando los bancos centrales están en plena campaña agresiva de subidas. Fuera de esos momentos, los bonos vuelven a ser esa ancla aburrida pero necesaria que protege la cartera. Y de aquí sacamos reglas muy claras para la curva. Si te metes en bonos a 2 años, justo antes o después de la primera subida de tipos, vas a perder dinero. Ese tramo corto solo da alegrías después de la última subida. Además, tened claro que cuando la curva de tipos se invierte, es una garantía a fuego lento de que eventualmente los rendimientos van a colapsar y el precio de los bonos va a subir fuerte cuando el ciclo económico finalmente se rompa. Quinta y última sección, protección contra la estanflación, nuestro escudo contra el escenario más letal que existe para el capital institucional. La estanflación es esa mezcla tóxica donde el crecimiento se hunde y la inflación se queda pegajosa. El gran problema de este escenario, como ya vimos en los años 70, es que te rompe por completo la correlación inversa histórica entre bonos y acciones. Las reglas normales ya no valen. En este entorno, la típica cartera 60-40 revienta por los aires. Los bancos centrales se ven obligados a ahogar las condiciones financieras para parar la inflación y de repente te encuentras con ventas masivas simultáneas. Caen tus acciones, caen tus bonos y te quedas sin refugio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues rotar agresivamente el capital. Aquí es donde brillan las estrategias cuantitativas de seguimiento de tendencias y los CTAs que pueden ponerse cortos sin problemas. Además, hay que irse a los activos tangibles, a la economía real, materias primas, petróleo, infraestructuras y el sector inmobiliario. Estos son los únicos activos que capturan esa prima de inflación cuando los activos financieros tradicionales no dejan de sangrar. En definitiva, todo este manual se resume en una frase clave que quiero que os quedéis. Anticipar el ciclo no es adivinar el futuro con una bola de cristal, es gestionar probabilidades con disciplina y objetividad. Se trata de estar siempre del lado correcto de la estadística. Y para cerrar, os dejo con una reflexión obligatoria. ¿Cómo vais a aplicar este marco táctico para que vuestras carteras absorban el próximo e inevitable choque macroeconómico? Porque ya lo sabéis, no es cuestión de si habrá una próxima gran crisis, sino de aplicar este manual fríamente para salir fortalecidos cuando llegue. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis, espero que os haya sido útil. ¡Hasta la próxima!